Era de noche como las 2 de la mañana y estaba en mi cuarto viendo vídeos en el móvil, y ya sabes, ese momento en el que dices, bueno, uno más y me duermo, ya. Mi cuarto estaba oscuro, solo la luz del móvil iluminaba mi cara y de repente escuché un ruido en la sala como si algo se hubiera caído y me quedé quieto analizando los sonidos, ¿no? En plan, ¿se habrá caído? ¿Habrá sido el gato? Pero luego recordé, yo no tengo gato. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido, abrí la puerta de mi cuarto y asomé la cabeza. La sala estaba oscura, pero pude ver una sombra moverse. Quería convencerme de que era un reflejo o algo así, pero entonces lo escuché claro. Eran pasos. Prendí la luz, no había nadie, así que apagué la luz y volví a la cama. Pero justo cuando me acomodé, sentí un aliento helado en la nuca. En un acto de puro instinto, grité bruscamente y... nada. ¿Otra vez? Nada. Pasaron unos días y volví a quedarme solo en casa porque mis padres habían ido a una boda. Me tiré en la cama con el celular como la otra vez y me puse a ver vídeos de nuevo. Todo igual, todo tranquilo, cuando de repente entró una llamada en mi teléfono. Era un número desconocido. Yo no suelo contestar llamadas así, menos a esas horas, pero algo me dijo que lo hiciera. ¿Hola? Silencio total. Nadie me respondía. Solo escuchaba una respiración pesada al otro lado. Me quedé callado unos segundos, pero nada. ¿Quién es?, pregunté. Y entonces una voz casi susurrada me dijo, no abras la puerta. Casi me da un parraque, como comprenderás. Y finalmente cortaron la llamada. Pasaron unos minutos y... me quedé paralizado. No estaba esperando a nadie y lo peor, cuando me asomé por la ventana, la calle estaba completamente vacía. Timbre sonó mientras aún yo miraba por la ventana y estaba viendo perfectamente como no había nadie. Sentí un escalofrío, me acerqué despacio a la puerta tratando de hacer el menor ruido posible y miré por la mirilla, no había nadie. Justo cuando di un paso atrás, sonó mi teléfono otra vez. Era el mismo número, o sea, el número desconocido. Te dije que no abrieras la puerta. Se me cayó el móvil de la mano, me encerré en mi cuarto, apagué la luz y me metí bajo las sábanas como si eso me protegiera. Ya, pero ¿por qué se siente que sí, no? No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero en algún momento me quedé dormido. A la mañana siguiente desperté con la luz del día entrando por la ventana, revisé la casa y todo estaba normal. Me convencí de que había sido una pesadilla hasta que vi mi móvil. La llamada había sido real. Pero lo más raro de todo era que cuando revisé el historial vi que la llamada había sido de mi propio número. Pero espera, falta lo peor. ¿Qué dices? Ese mismo día, mi madre llegó a casa y me dijo... Bueno, tías. Imagina estar en tu trabajo y de repente recibes una llamada de tu casa diciéndote, oye, ahorita que llegaste, ¿por qué no cerraste la puerta? ¿A dónde te volviste a ir? Y resulta que tú nunca entraste a tu casa, pero tu familia te vio. Les pongo otro ejemplo. Tú llegas de tu trabajo a tu casa, ves a toda tu familia viendo la televisión y te dicen, ¿por qué entraste por allá? ¿Que no habías ido al baño? Bueno, algo así vivió esta chica a quien le vamos a llamar Julia. Julia está casada y tiene un pequeño hijo de 2 años. Y es por esta misma razón que Julia tiene miedo que un espíritu se esté haciendo pasar por ella. Todo esto comenzó de una manera bastante inocente. Resulta que Julia, su esposo y su hijo viven en un pequeño departamento. Resulta que esa noche Julia estaba muy cansada y se fue a acostar antes de que su esposo lo hiciera. Ella tiene una manera muy peculiar de cobijarse y es que se pone toda la sábana encima de la cabeza y ella se acuesta boca abajo. Solo deja un pequeño espacio entre la sábana como para poder respirar. Es decir que si tú la ves acostada solamente ves un bulto, no le ves nada de ella. A pesar de que ella ya tenía buen rato ahí acostada, todavía no podía tener sueño profundo, estaba como dormitando. En eso sintió como su esposo se acuesta y empieza pues a jalar las cobijas también para él estar cómodo. Y en eso escucha Julia como su esposo le dice, ¿y tú por qué sonríes? Esto la confundió un poco, así que se quita la sábana de su cabeza, se levanta y le dice, ¿con quién estás hablando? Y en cuanto le dice eso, su esposo voltea a verla porque estaba viendo en otra dirección y grita. Asustó tanto que saltó de la cama y le tomó unos instantes calmarse. Ya que su esposo se calmó, le dijo, es que, según yo, estabas ahí en el sillón, sentada todavía recargada con una mano así, tal cual la imagen, y me estabas sonriendo de una manera bastante extraña. En el momento que Julia le pregunta ¿con quién hablas?, él voltea y es que deja de ver a la Julia del sillón, nada más para darse cuenta que realmente estaba acostada al lado de él. Pues sí, fue algo bastante extraño. Julia solamente se rió y le dijo, yo creo que ya estabas bastante cansado. Y no hablaron más sobre el tema. Los dos se acostaron y se durmieron enseguida. Esto ocurrió el domingo, al día siguiente era lunes y para tener un poco más de contexto, Julia tiene un trabajo con unos horarios medio extraños ya que puede ir en la mañana, en la tarde o en la noche, no tiene como que un horario fijo. Ese día en particular, el lunes le tocó trabajar de noche, así que toda la rutina de acostar a su hijo, darle de cenar, le tocó a su esposo solo.
Esa noche Julia recibió una llamada de su esposo, lo cual era extraño porque pues ella estaba trabajando y él lo sabía, ya era de noche, ya era hora que pues ya estuvieran acostados. Así que cuando recibe esta llamada, su esposo le dice algo muy extraño. Primero que nada, el tono de voz que tenía el esposo era de que estaba asustado y le dijo a Julia que mientras él estaba dándole la espalda a la puerta de la habitación de su hijo porque lo estaba acostando en su cuna, escuchó unos pasos y como alguien pasó por el pasillo. Cuando él voltea, logra ver como cabello color café, que era el color del cabello que tiene Julia. Él pensó que Julia había llegado un poco temprano, se asomó al pasillo pero no vio a nadie. De hecho, esa llamada que le había hecho a Julia era para preguntarle si sí había entrado al departamento y algo se le había olvidado o si seguía en el trabajo. Y efectivamente, Julia seguía en el trabajo. Entonces Julia se volvió a reír y le dijo, yo creo que estás cansado, mejor ya vete a dormir, por eso estás imaginando cosas. Su esposo le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que sí, porque ya es la segunda vez que me pasa y en las 2 noches yo he estado muy cansado. Unos cuantos días después, a Julia le vuelve a tocar el turno nocturno y ella se fue a su trabajo con un poco de temor muy en sus adentros de que volviera a recibir otra llamada de su esposo preguntándole si ella estaba en casa por alguna razón, pero no ocurrió nada. Cuando llega Julia a su casa, nota que su esposo está acurrucado en el sillón, profundamente dormido. Julia se acerca a despertarlo para preguntarle cómo había ido pues la rutina de noche con su hijo y lo primero que nota es que su esposo le toca la cara a ella como para asegurarse de que ella sí era la real. Cuando Julia nota esto le dice ¿está todo bien? A lo que el esposo contesta sí, pero no muy convencido. Después de un rato fue que le contó que durante toda la noche, mientras él estaba en el cuarto de su hijo durmiéndolo, después de que lo durmió se pasó al suyo, escuchaba sonidos como chirriantes y pasos que atravesaban todo el pasillo, desde las habitaciones hasta la cocina. Además le dijo que estaba seguro que esta vez sí la había visto por la espalda, vio su cabello y cómo dobló en la esquina hacia donde estaba la cocina. A este punto, Julia ya estaba comenzando a asustarse, pero ella le insistía a su esposo, a mí se me hace que estás cansado, no estás durmiendo lo suficiente y a lo mejor yo tampoco. Esto se lo decía más que nada porque él era el que decía que la veía y la veía a pesar de que Julia no estuviera en el lugar. En lo que estaban platicando respecto a esto, escucharon unos sonidos como de movimiento en el cuarto del bebé, así que Julia se levantó para ir a revisarlo. Cuando ella abre la puerta de esa habitación, nota que el niño está sentado en su cuna viendo hacia la puerta, lo cual Julia pensó, bueno, a lo mejor me escuchó que me estaba acercando a su cuarto. Julia cierra la puerta de la habitación, carga a su hijo, se sientan en la mecedora para tratar de arrullarlo mientras ella le cantaba una cancioncita en tono suave. Mientras esto estaba pasando, Julia veía el filito de luz que pasaba por debajo de la puerta y por ahí veía pues a alguien caminando, veía la sombra de las piernas. Ella siguió cantando concentrada en arrullar al niño para que se volviera a dormir, ya que pensó, probablemente mi esposo se levantó al baño o fue a la cocina o algo así. Una vez ya bien segura de que el niño ahora sí estaba muy dormido, lo acuesta en su cuna, sale de la habitación, va con su esposo y le dice, oye, ¿tú te levantaste ahorita al baño, a la cocina o algo así? Su esposo se le queda viendo muy seriamente y comienza a negar con la cabeza, a lo que Julia dice, ay, qué raro, podría jurar que alguien pasó porque yo vi la sombra por el pasillo. A lo que su esposo se levanta y le dice, ¿ves? Tú también ya estás comenzando a verlo, te dije que yo no estaba loco. Hay algo deambulando por aquí por el departamento y es tu doble. A lo que Julia le dice, ¿qué? ¿Cómo que mi doble? Y le dice, sí, ese espíritu se está haciendo pasar por ti. De alguna manera te está imitando y Julia estaba que no lo podía creer. De hecho tuvo que buscar en internet qué significaba esto y fue que sí es algo, los famosos doppelganger. Y fue que investigó que si tú ves a tu propio doble, eso significa que probablemente tengas una muerte bastante trágica. Eso no la dejó más tranquila de lo que estaba antes, pero pues realmente ella solo había visto una sombra y tal vez su esposo solamente estaba jugando con ella, así que lo dejó pasar nuevamente. Ella había estado trabajando algunos días por la noche, así que este día, que era ya día viernes, le tocó por la mañana, así que toda la rutina de noche del niño le tocó a ella. Lo bañó, lo acostó, lo durmió y cuando por fin estaba dormido, se fue a la computadora a la sala de estar donde estaba su esposo viendo algo en la televisión.
Pasó una media hora de que cada quien estaba en lo suyo, pero los dos en el mismo espacio, cuando empezaron a escuchar en el fondo del departamento, donde estaban las habitaciones, una voz de una mujer como cantando suavemente. Julia y su esposo voltearon a verse al mismo tiempo y el esposo comienza a bajarle el volumen a la televisión y fue cuando escucharon perfectamente esta voz que al principio siguió cantando y después se detuvo abruptamente. Después escucharon unos pasos y enseguida la voz de su hijo llamando a su mamá. Mientras Julia se dirigía a la habitación de su hijo, escucharon también la cuna cómo se estaba moviendo. Cuando ella abre la puerta, nota que su hijo ya no está en su cuna, sino que está ahí, en la puerta. El niño, en sus palabras, le preguntó algo como, «Mamá, ¿por qué te vas?». Cuando Julia escuchó esto, sintió escalofríos en toda su columna y le dijo, «No, mi amor, yo no me fui, yo estaba en la sala con tu papá viendo la televisión». A lo que el niño insistió y le dijo, «No, tú cantas». Julia volvió a decirle, «No, mi amor, yo estaba en la sala con tu papá», pero el niño seguía insistiendo, «Tú aquí y tú aquí», a lo que Julia ya no le dijo nada. Lo que hizo fue cargarlo, llevarlo a la mecedora para arrullarlo y volverlo a dormir, pero no se podía quitar de encima esa sensación de que desde algún lado a ella la estaban observando. Además el miedo de que algo había estado interactuando con su hijo y lo bajó de su cuna. Quedó meciéndolo mucho más tiempo del que hubiera esperado porque el niño se quedó dormido enseguida, pero ella tenía demasiado miedo para moverse de ahí. Cuando por fin lo acuesta en su cuna, abre la puerta pero solamente un pedacito como para ver hacia el pasillo. Ella tenía miedo de encontrarse su propia cara viéndola fijamente. Cuando vio que el pasillo estaba vacío, salió del cuarto, cerró la puerta suavemente y se fue a la sala a sentar ahí con su esposo y ninguno de los dos habló respecto al tema. Quedaron ahí hasta muy tarde porque sin decírselo el uno al otro, los dos tenían miedo de moverse de ahí. Al día siguiente era sábado y les pareció muy bien a los dos que para distraerse un poco de toda la situación del departamento y pues todo lo que había estado pasando, era una muy buena idea ir a visitar a los padres de Julia que vivían como a 1 hora de distancia aproximadamente. Juntaron todas las cosas del niño que iba a necesitar y se fueron. Cuando llegaron a la casa de los papás de Julia, Julia y su mamá se quedaron en la cocina, mientras que el esposo, el hijo y el papá de Julia bajaron al sótano ya que recientemente había armado unos trenes de juguete y todos los hombres querían verlos. Julia y su mamá se quedaron a solas y ella aprovechó para contarle todo lo que había estado ocurriendo en su departamento y Julia esperaba una reacción como de temor de parte de su mamá, pero fue todo lo contrario. Su mamá solamente le sonrió y le dijo, «Mira hija, tienen un hijo de 2 años, probablemente los ha estado cansando demasiado, los ha estado desvelando demasiado y ustedes están imaginándose cosas por falta de sueño. Eso es todo, no te preocupes». Esto tranquilizó profundamente a Julia. Después de terminar este tema, hablaron de unos cuantos más, habían pasado ya un par de horas y Julia decidió bajar al sótano para ver cómo estaban su esposo y su hijo. Cuando iba bajando por las escaleras, escuchaba a su hijo con su vocecita imitar al tren, a su papá y a su esposo platicando. Cuando estaba en el último escalón, vio a su hijo aplaudir porque estaba jugando con el tren y en eso dijo, «Hola chicos, ¿cómo están?». Su papá voltea y vuelve a voltear por segunda vez y le dice, «¿Cómo llegaste ahí tan rápido?». Julia se quedó inmóvil y le dijo, «Papá, ¿qué quieres decir?». Y su papá le contesta, «Pero si estabas aquí con tu hijo viendo el tren hace unos segundos». Julia se quedó callada, porque hasta ahorita solamente su esposo había dicho que la había visto y de espaldas, no completamente, pero en esta ocasión la estaban viendo su papá y su esposo. Julia dijo, «Papá, yo no era». Lo que su esposo, con cara de asustado, le dice, «¿Ves? El doble ataca de nuevo. Aquí estabas tú, parada a pocos metros de nosotros, viendo el tren». Julia estaba que no podía creer lo que estaba escuchando y le dice, «No, yo estaba arriba platicando con mi mamá, le pueden ir a preguntar». Después de este episodio, ellos se fueron. Cuando llegaron a su departamento, Julia no podía todavía con la noticia, no la comprendía su cabeza de cómo 3 personas diferentes decían haberla visto cuando ella no era. Y por otro lado, qué tan extraño o peligroso era que no reconocieran que no era ella.
El lunes, Julia volvió a tener el turno nocturno, así que llega a su casa, su hijo ya estaba dormido, su esposo estaba en la sala viendo una película, así que Julia lo que hace es ir al cuarto de su hijo, le da un beso en la frente, cierra la puerta y va con su esposo a ver la película también. Pasó como una media hora cuando los interrumpe un grito aterrador de parte de su hijo. Los dos corrieron hacia el cuarto. Cuando abren la puerta, ve que el niño está parado en su cuna, viendo hacia la pared con los ojos muy abiertos y con cara de asustado. La cosa aquí es que el niño no dejaba de gritar, seguía en este mismo estado como de shock. La primera en llegar a él fue Julia, que trató de acariciarle la cabeza para tranquilizarlo, pero el niño reaccionó como quitándose. Segundos después llega a su esposo, lo carga y el niño sí quería estar con él, pero no con Julia. Todavía siguió gritando por un par de minutos más mientras pues el esposo lo cargaba. Después de tranquilizarse, se quedó dormido profundamente y lo volvió a acostar en su cuna. Todo fue muy extraño, casi como si el niño hubiera estado gritando entre sueños, así que lo dejaron unos minutos de ver que ya estaba dormido, lo vuelven a despertar y le preguntan, oye hijo, ¿te pasó algo? ¿Por qué te asustaste? El niño contestó confundido y medio dormido que no. Julia intenta acercársele, esta vez pues el niño no se quitó ni nada, lo carga, lo empieza a arrullar y en esta ocasión se quedó el esposo supervisando todo porque había estado muy raro. Después de que se aseguraron los dos de que estaba muy dormido, se fueron a acostar porque esta noche había sido bastante extraña. Unos días después, Julia regresa de su trabajo por la noche, ya estaban todos dormidos, así que ella se va a acostar y se queda dormida. Pero a los pocos minutos se despertó porque escuchó estos pasos que iban de las habitaciones a la cocina y de regreso. Ella estaba tan aterrada ahí acostada que no podía levantarse, no podía moverse para despertar a su esposo, no podía levantarse para asegurarse que no hubiera nadie ahí. Y por otro lado, no quería porque ella había leído en internet que si te topabas con tu doble, tú ibas a morir. Mientras ella estaba despierta ahí, pasaron unos 40 minutos cuando su esposo también escucha estos mismos pasos, él sí se levanta a revisar y no había nada. Después, la paz de la noche fue interrumpida de nuevo por los gritos de su hijo. Pero eran unos gritos a todo pulmón de esas veces que se te desgarra hasta la garganta. El primero en llegar en esta ocasión fue su esposo, enciende la luz y ve al niño de nuevo sentado en su cuna con los ojos bien abiertos y con cara de asustado. Por segunda ocasión, el niño no quería estar con Julia. Su esposo lo carga, comienza a tranquilizarlo y Julia simplemente estaba viendo como toda la escena, sintiéndose impotente de que algo estaba pasando. Ella no lo podía controlar, no lo podía solucionar, pero estaba afectando a su hijo. De nuevo ocurrió lo de la vez anterior. Después de tranquilizarlo, el niño se quedó profundamente dormido y ya, no volvió a gritar más y no volvió a reaccionar mal con Julia. Julia no sabía qué hacer y lo único que se le ocurrió fue ir con el pastor de su iglesia a contarle toda la situación y este pastor le dijo, pues si quieres voy a tu departamento a checar, pero Julia siente que no la tomó muy en serio. Efectivamente, el pastor nunca fue a su casa, así que ella empezó a buscar por otros lados, libros de hechicería, de brujería, como para ver si solucionaba algo. Y al parecer por un momento sí funcionó porque hubo bastantes semanas en donde no le decían que la habían visto en un lugar que ella no estaba. Sin embargo, los terrores nocturnos que estaba teniendo su hijo no se detenían. Después de unas cuantas semanas, un amigo de ellos dos falleció y ellos dos querían ir al funeral, pero el niño se había enfermado, entonces Julia le dijo a su esposo, ¿sabes qué? Era más amigo tuyo, yo lo conocía por ti, tú ve al funeral y yo me quedo aquí con el bebé. Así lo hicieron y cuando regresó su esposo lo notaba extraño. Le preguntó en diferentes ocasiones como qué había pasado, pero él se negaba a decírselo. Ella insistía como, oye, ¿quieres ver una película? ¿Quieres que nos acostemos? ¿Quieres que te prepare algo? Y su esposo estaba serio y le dijo, mira, vengo del funeral de mi amigo. Ya lo sabes, ¿verdad? A lo que Julia le dijo, pues sí. Después de insistirle mucho, el esposo de Julia le dijo, es que te vieron allí en el funeral y estabas diciendo cosas muy extrañas. Algo ocurrió, algo dijo que su esposo no le quiso decir a Julia y mejor se fue a encerrar a su habitación y no le volvió a hablar durante toda la noche. Se volvieron a hablar hasta que a medianoche los despertó los gritos de su hijo.
Pasaron unos cuantos días de este incidente, ella va a su trabajo, le toca el turno nocturno de nuevo y la manda a llamar su supervisor. Ella va a la oficina y su supervisor se veía un poco molesto, a lo que le dice: Julia, mira, yo te aprecio, haces muy bien tu trabajo, pero ¿quieres decirme qué rayos hacías aquí en la mañana? Lo que Julia le dice: yo no vine en la mañana, o sea, me tocó el turno nocturno y acabo de llegar. Y el supervisor le volteó la pantalla de su computadora y ahí se veía claramente a Julia. No se le veía la cara como tal, pero era su figura, era su cabello, su manera de peinar, todo. Y parecía como si estuviera escondiendo algo. Julia le dijo: es que yo no fui, yo tenía un tema familiar y yo estaba en mi casa, le podemos hablar a mi esposo para que confirme lo que te estoy diciendo. Claro que su supervisor pues no le creyó y le dijo: mira, tú sabes que los horarios que yo te pongo son los que tienes que venir, está muy penado que tú estés aquí fuera de tus horarios. Tal, se fue con un simple regaño, pero en esa ocasión que le enseñaron pues el monitor de la pantalla, fue que pudo ver ciertos puntos, y en eso es que si es una mujer vestida con ropa que se parece pues exactamente a la que ella lleva el día que se viste con esa. El cabello castaño y el mismo tipo de peinado que ella lleva ese día. Ella ve sombras en su pasillo que se mueven por todos lados. Una risa después comenzó a escuchar también como muy suave, y pues cuando le cantan a su hijo. Hasta el día de hoy no lo ha podido solucionar. Estas cosas siguen ocurriendo. De repente ocurren muchos incidentes seguidos. Después pasan semanas o meses donde no pasan tanto. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Quién sabe? Yo lo que he escuchado en otras historias es que mientras anda tu doble por ahí, como que te va quitando o restando energía a ti. Pero en este caso se refieren más a que un espíritu se está haciendo pasar por ella, pero si la han visto tantas personas, pues ya no sé. Así que, bueno, ¿ustedes qué opinan respecto a esta historia, de todo lo que le está pasando a Julia? Y yo, como siempre, los estoy